gente lo pintan como un paraíso, no está el paraíso. El país se está corrompiendo moralmente hace años. Los derechos de los padres se los están quitando diariamente. El movimiento de Sodoma y Gomorra, o como usted le quiera llamar, LGTBQI o lo que le quiera llamar, prácticamente está gobernando al país. Los creyentes y pastores y líderes religiosos están siendo perseguidos en Canadá. Las libertades que la gente piensa que existen han ido desapareciendo en ese país. Imagínense, un momento que la gente tocaba la bocina rechazando ciertos movimientos contrarios a la libertad y a la fe cristiana y tocaban la bocina para exaltar a Cristo y empezaron a arrestar personas cristianas por tocar la bocina, honk for Jesus, o toca la bocina para Cristo. Oh, Richard Lee Selvage Jr., God bless you. Si me quieren poner donde están, pues me siento mejor. Pero en Canadá ha comenzado una persecución hace años, donde los derechos de los cristianos están siendo limitados, donde el derecho de los padres a cómo educar a sus hijos y tener autoridad sobre sus hijos a la edad de 15 años, ya los niños no tienen que obedecer ni respetar a los padres. Pueden adorar al diablo si les da la gana y los padres no pueden decir nada. Y muchas cosas más que puedo detallar en el día de hoy. Estados Unidos va por el mismo camino, mucho peor. La presidencia de Estados Unidos se ha convertido en una presidencia anticristiana, pro Sodoma y Gomorra, pro libertinaje y violación de derechos. Por protestar contra el aborto se llevan preso a la gente. Escuche esto, pero por tirar bombas de gasolina y destructivas a oficinas que tratan de convencer a la gente contra el aborto, o hacer protestas frente a los jueces del Supremo porque se decidieron votar en contra de la realidad, en contra de la realidad falsa, como en la vida del rey Ezequías, cuando manda al profeta a decirle que arregle su casa porque de cierto morirá, y cuando el rey se humilla e insiste que le dé más vida, que le dé unos años más, Dios, a pesar que había determinado, que es lo más sabio, porque Dios sabe lo mejor que nos conviene, cuando le dice al rey Ezequías que ciertamente va a morir, que prepare su casa, no, dame más tiempo porque yo he sido bueno, yo soy un tremendo rey, porque yo merezco que tú me dejes vivir. ¿Y qué sucede? Dios cambió de pensamiento. Pues tú quieres esto, pues te lo voy a dar. No le convino, porque no es ese el tema. El tema que yo tocaría fue que Dios, a pesar de que le dijo que iba a morir, le dio una oportunidad y cambió de pensamiento. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tenía jueces que hablaban directamente con Dios, había una teocracia que podían hablar directamente con Dios, empezaron a ver los demás países, los demás reinos, y entonces vinieron donde el profeta Samuel y dijeron: queremos ser como los demás pueblos, prepáranos, queremos un rey. Entonces Samuel fue donde Dios y le dijo: Dios mío, mira cómo me han rechazado, y Dios no te ha rechazado a ti, sino a mí. Ellos quieren rey. Entonces, aunque Dios le estaba dando lo mejor, ellos cambiaron lo que dicen aquí en Puerto Rico, chinas por botella. Cambiaron algo de valor por algo que no tiene valor. La gracia, la teocracia de hablar con Dios, de tener contacto con Dios directamente, lo cambiaron por una porquería. Y entonces Dios, ustedes eso es lo que quieren. Ustedes quieren un rey. Pues les dijo a Saúl: dale un rey. Y pusieron a Saúl por rey. Y le dijo: y ahora ustedes van a perder sus hijas, ustedes van a ser esclavos de ese gobierno, ustedes van a ser esclavos de todo. Y el rey parecía que le iba a dar todo. Pero terminaron siendo esclavos y sus hijas concubinas del rey, y toda la porquería más grande que nunca han tenido en su vida. Entonces le vino y perdieron toda la bendición que tenían. Pero quiere decir que a veces Dios cede ante nuestra majadería. A veces Dios cambia de opinión. Hay cosas que Él no cambiará. Es como cuando vine a María, Dios me dijo: no ore para que no venga lo peor. Dice: no ores para que no venga. Dice: no ores para que no venga. Eso fue lo que me dijo: no ores para que no venga, porque de cierto, por la partida de mi pueblo y por la condición de Puerto Rico, María vendrá. No ores, fue lo que me dijo: no ores para que no venga. No ores para que no venga. No ores para que el huracán no entre.
No ores porque los muros de Puerto Rico están agrietados, el pueblo cristiano está apático y no tiene la fuerza espiritual que debe tener para rechazar esto, y están pesados en balanza y no están muy bien parados conmigo. Ora para que no venga lo peor. Y ustedes piensan, si ustedes piensan que lo peor fue cuando vino María, eso no fue lo peor. No fue lo peor. Peor hubiera sido que hubiera arrasado completamente con la isla y hubiera pasado lo que está pasando en Turquía, que ya van por más de 50, 60 mil, 70 mil muertos y siguen temblando la tierra. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, me recuerdo que estando en esta misma sala, con la luz apagada, con lo que me quedaba del teléfono, yo empecé a hablarle al pueblo y le dije al pueblo: oremos para que no venga lo peor. Y gemí en mi espíritu. Un evangelista escribió y me dijo del mal, me dijo peste, me dijo del mal que yo iba a morir. Pero yo me mantengo firme en lo que Dios me dijo. En 1985 Dios me reveló que venía un gran terremoto de dimensiones como jamás había habido en la historia de Puerto Rico, y voy a cortar la historia corta, empecé a advertir del pueblo. En 1989 fui a Valencia, Venezuela, di una tremenda campaña, regresé a Isidoro García en Mayagüez, y en plena campaña con más de 25,000 personas en el estadio, en las gradas y en el terreno, vi de nuevo una visión y Dios empezó a hablarme y me dijo: no ores para que no venga el terremoto, porque el terremoto que yo te mostré vendrá. Ora para que no venga lo peor. Ora para que no venga lo peor. Ora para que no venga lo peor de ese terremoto. Y de ese momento Dios siguió advirtiéndome que empezaría a temblar la tierra en Puerto Rico, y empezó por Ponce, empezó por el sur, y iría aumentando el temblor en las diferentes partes hasta que vendría el grande, pero nunca dijo fecha. Simplemente dijo: oren para que no venga lo peor. Me demostró lo que pasaría, cómo el mar se metería hasta cierto punto por las orillas desde Humacao hasta Arecibo, cómo pueblos quedarían incomunicados, cómo en algunos sitios habría destrucción, que la destrucción más grande sería, y la mortandad más grande sería en el área metropolitana, desde Humacao hasta Arecibo, y en algunas partes el agua entraría hasta las rendijas de las puertas del Capitolio por debajo, que habría inundación, que el Capitolio sería afectado, que la casa el castillo de San Felipe, o el castillo de, sí, bueno, donde es la fortaleza del castillo. Atamos todo demonio, atamos toda obra satánica, toda enfermedad, atamos las almas a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Pueden sentarse. Esta noche el Espíritu de Dios me ha movido a hablar de un tema que me mostró hace muchos años, cuando regresaba de la América Latina a mi país, y yo pensaba que el mal más grande que la gente tenía era físico. En aquel entonces venía de campañas aquí en Venezuela, campañas en Colombia, Guatemala y en todos esos países, y noche tras noche yo veía gente inválida sanarse. Yo veía ciegos que sus ojos se abrían, sordos que oían, leprosos que eran limpiados, paralíticos, inválidos que eran sanados por el poder maravilloso de Jesús. Noche tras noche en cada campaña la gloria del Señor se movía, y aquel Jesús de los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que andaba por las calles de Galilea, por Nazaret, por Gádara y por todos los lugares, sanando y libertando a los oprimidos del diablo, nosotros contemplábamos que parecía que se estaba viviendo esos días en cada campaña. La gloria de Dios se manifestaba, los enfermos eran sanados, y milagros y prodigios eran hechos
como el de Osvaldo Velázquez Rojas en Ciudad Bolívar para el 1972. Inútil, inválido, ni casi hablaba, ni se podía sentar, y cuando el Espíritu de Dios lo tocó, fue sanado. O el niño aquel, un bebé de manos, en la ciudad de Popayán, Colombia, que había nacido sin las pupilas de los ojos, y que la madre subió a la plataforma y dijo: quiero que oren por él. Y yo dije: ya yo he orado, no vuelvo a orar de nuevo. Me rehúso a orar otra vez porque el Señor me lo ha prohibido esta noche. Y la mujer se fue llorando de rabia porque el evangelista la había despreciado. Pero cuando llegó a la parte de abajo de la plataforma, empezó a llorar más fuerte, pero ya no de rabia, porque ante 10,000 personas en Popayán, Colombia, la mujer empezó a ver que lo blanco de los ojos iba desapareciendo, y las pupilas ante 10,000 personas, el Espíritu de Dios, el poder creativo, se las iba creando de nuevo. ¡Aleluya! O el milagro de resurrección en Florencia, Caquetá, donde llevaron un bebé muerto. Los padres lo llevaban a enterrar, y alguien le dijo: hay un hombre joven que predica en la plaza de Florencia. Los paralíticos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, y Dios levanta a los inválidos y los inútiles. ¿Por qué no lo llevas allí? Pero el hombre decía: está muerto. No pierdes nada, llévalo. Me lanzaron a un lado de la plataforma el cadáver frío y pálido y hincho de aquella criatura, y lo menos que yo pensaba era que estaba muerto. Pero entonces, a final del culto, empezamos a oír el llanto de alegría de los padres y la gritería del pueblo. De momento el bebé, aquel cadáver que llevaba horas de muerto, empezó a temblar y a temblar, se volvió rojo, y el bebé empezó a gritar: el mismo Cristo que levantó a Lázaro estaba allí, está aquí esta noche, está en este estadio, y nadie lo puede negar. Cada rato me encuentro con gente que me dicen: mi pierna era más corta y un día usted oró y mi pierna está alargada. Gente que me dicen: yo tenía cáncer y usted oró y Dios me sanó. Nunca le hemos cobrado a una sola persona para orar por ellos. Las ofrendas se levantan porque no tenemos subsidio de nadie, y las actividades hay que pagar todo, y lo da el que quiere, y el que no quiere no da nada, porque ese es el Espíritu de Dios. Él dice: yo bendigo al dador alegre. Viendo tantos milagros, prodigios físicos y señales, llegué a Puerto Rico, y en aquel verano de 1973 el Espíritu de Dios me dijo esto: mi siervo mira, y en revelación me mostraba a los pueblos del mundo, ya no solamente oprimidos del cáncer, la lepra, la parálisis, ya no solamente oprimidos de la ceguera y la sordera, los dolores y las infecciones y las fiebres y los males fisiológicos, sino que me mostraba a millones de personas en un mundo sumamente adelantado tecnológicamente, en un mundo de ciencia cual nunca antes en la historia, atado con cadenas. Las cadenas eran mentales. La gente tenía en sus mentes esclavizadas, sus mentes se convertían en cárceles de los poderes satánicos. Dios me mostraba millones de personas con mentalidades oprimidas, y me mostraba sus cadenas, y me dijo: mira la Biblia. Desde los tiempos de la antigüedad, Satanás ha trabajado en la mente del hombre. Desde los tiempos de la antigüedad, desde Adán y Eva, Satanás ha querido atar la mente de los seres humanos, porque la mente es la puerta de entrada al corazón y a la personalidad humana. Y el Señor me decía: si el diablo controla la mente de la gente, controla su espíritu, controla su alma.
Y esa es la idea satánica. El Señor me mostraba y me decía, por lo tanto, yo quiero darle liberación mental a la gente. Yo quiero romper sus cadenas. Yo quiero dejarlos libres para que esa puerta de entrada fluya mi espíritu, mi palabra, mis frutos, los frutos del amor, los frutos de la virtud, de la bondad. Alabaos el nombre de Jesús. Me llevó a la Biblia y me llevó a la ciencia. Y empezó el Señor a mostrarme la importancia de su mente. Y es que la gente no sabe que la batalla se pierde aquí o se gana ahí. Y cuando usted se somete aquí, se somete aquí. Y luego sus manos quedan aprisionadas y encadenadas. Si uno analiza dentro de toda esta realidad, lo va a contemplar así. La mente es la inspiradora de la computadora. La computadora no es nada más ni menos que un cerebro sofisticado electrónicamente. Sin embargo, la más complicada computadora jamás alcanzará los niveles personales y profundos del cerebro humano. El cerebro humano tiene la capacidad para archivar conocimiento increíble, y es cuando esa computadora del cerebro deja de funcionar que todo el sistema físico deja de funcionar, porque es de este cerebro que emanan los pensamientos, las órdenes transmitidas a través del sistema nervioso para que los brazos se muevan, para que las piernas se muevan, para que las emociones se sientan, para que la lengua pueda tener sabor, para que los oídos reciban todo el sistema auditivo. Es a través de la mente que se ven las visiones, la visión de los ojos. Mire cómo funciona. Los ojos son como cámaras de televisión. Dan la imagen, la captan, la transmiten al cerebro a unas células especiales que hay y se reproduce en el cerebro lo que los ojos captan. Los oídos captan la voz y luego transmiten la imagen de la voz a la mente. ¿Sabe lo que la LSD, la droga LSD hace? Coge las ondas auditivas y las ondas visuales, manda las ondas auditivas a la parte del cerebro donde se reciben las ondas visuales, y coge las ondas visuales y las manda donde se reciben las auditivas. Y de ahí es que entonces usted ve que los que usan el LSD ven luces y ven cosas raras, porque hay una confusión en su sistema cerebral. Cuando muchas personas pierden la confianza en sí mismos, no pueden casi ni caminar. Su mente les hace creer que son inútiles. Y hay gente que son paralíticas fisiológicamente, indudable que eso es cierto. Pero hay millares de gente que han llegado a creer que no vale la pena vivir, que no vale la pena caminar. Y un sistema de pensamiento de esa forma los tiene sentados en una sillón de ruedas porque dicen: yo no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar. Y llega un día que no caminan. Y luego el cuerpo, el sistema físico se va destruyendo, porque después que esto no funciona, es como un automóvil, cualquier máquina que no funciona, el polvo, el moho, todo lo demás la destruye. Además de esto, usted nunca ha visto un médico bregar con alguien que no quiere vivir. No le puede curar en nada, porque hay gente que ya están hastiados de la vida y dicen: yo me quiero morir, y se enferman de cualquier enfermedad y se mueren. Se mueren porque no hay espíritu de lucha. Su mente está sincronizada en que quiere morirse, y por más que el médico le haga y le quiera ayudar, no puede ayudarlo porque están sincronizados mentalmente para morir. Hermano, aquí arriba es donde se forja la victoria, porque por aquí es que entra todo. Jesús dijo esto, refiriéndose a la mente, utilizó el simbolismo del corazón y dijo que del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etc. Quiere decir que cuando la mente del hombre es controlada por el mal, sale todo lo mal de él.
porque hay un control absoluto de lo negativo de su mente. Ahora, más de eso, San Pablo habló de esto y nos dijo que tuviéramos la mente de Cristo. Y más nos dijo, ármense de los pensamientos de la palabra, del Espíritu. Armaos de este mismo pensamiento. Es decir, hay una lucha bestial por tu mente. Claro, no hay absoluta libertad mental. Sobre nosotros, el cielo no era más que una vasta extensión de oscuridad sin sol ni estrellas. Y por todas partes estaban, almas, miles, millones, esparcidas como hojas secas llevadas por el viento. Algunos yacían desplomados en el suelo, contorsionados por el dolor. Otros se arrastraban sin rumbo, con el rostro desfigurado por una agonía interminable. Algunos gritaban, otros lloraban en silencio. Y luego estaban los pozos. Enormes abismos ardientes. Cada uno albergaba un alma envuelta en llamas. Cuerpos esqueléticos quemados, pero aún vivos. Hombres y mujeres se retorcían en el fuego, gritando con voces entrecortadas, implorando clemencia. Pero no hubo piedad. Jesús me miró con el rostro lleno de tristeza. Ahora veréis la realidad del infierno. Muchos no lo creen, pero es real y no es el destino que jamás planeé para la humanidad. Los gritos se elevaron hasta convertirse en un coro desesperado, revelándome la verdad más terrible que jamás había conocido. El infierno no era un mito. Era real, y mucho peor de lo que jamás había imaginado. Sofocante, cargado de un olor nauseabundo que se pegaba a la piel. El calor era insoportable, como si me hubieran arrojado al corazón de un horno ardiente. Jesús caminaba a mi lado, con el rostro solemne y dolorido, no por sí mismo, sino por las almas que sufrían a nuestro alrededor. Cada alma aquí lo sabe, dijo con gravedad. Recuerdan sus vidas en la tierra. Recuerdan cada oportunidad que tuvieron de arrepentirse, y no lo hicieron. Miré a mi alrededor. El infierno no era solo un lugar de fuego. Había cavernas oscuras, abismos sin fondo, cámaras de tortura donde las almas quedaban atrapadas para siempre y por todas partes los demonios vagaban con alegría sádica, infligiendo sufrimientos que ninguna mente humana podría jamás imaginar. Nos detuvimos ante un pozo en llamas. Dentro un hombre gritaba, su voz destrozada por el dolor. Su cuerpo reducido a un esqueleto incrustado de carne quemada, se retorcía entre las llamas. Lloró, su voz casi irreconocible. Señor, 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 ten piedad de mí. Jesús lo miró con profundo dolor. Prediqué tu nombre. Serví en tu casa. ¿Cómo puedo estar aquí? Lo miré con horror. Un predicador, un hombre que había hablado de Dios. Jesús meneó la cabeza. Predicaste un evangelio corrompido. Le dijiste a la gente lo que querían oír, no la verdad. Te enriqueciste en mi nombre, pero tu corazón estaba lejos de mí. El hombre gritó de nuevo, sus manos esqueléticas levantadas en las llamas. Perdóname. Dame otra oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. Mientras avanzábamos, vi otra alma, una mujer arrodillada en la oscuridad. Creo que en el día actual, en el cual vive la humanidad, hay una gran necesidad, una enorme necesidad, una inmensa necesidad de buscar la raíz de los males genuinos y auténticos que acechan y atormentan
la sociedad en la actualidad. Los hombres hablan de males sociales y males políticos y males económicos. Pero yo creo que el mal más grande en medio de una sociedad adelantada en ciencia, en tecnología y en muchos otros aspectos reside en la condición emocional de las masas. Esta noche somos la civilización más progresista y más adelantada que ha pisado la faz de este globo en el cual viajamos a través del espacio. Sin embargo, aunque hoy vamos a la luna y pisamos la superficie lunar y un hombre puede como Nixon hablar con un hombre en la luna por teléfono, y aunque vamos a las profundidades del mar y tenemos los medios de comunicación más grandes, el hombre de hoy en día es el hombre más enfermo emocional. Pone a anunciar una pasta de dientes y le enseña que cuando la dama en la televisión va a pagar la pasta, la niña le dice, esa no es la que tú necesitas. La niña le dice, tú necesitas X pasta de dientes porque esa pasta te da más atracción sexual. Esta propaganda va dirigida a llenar la mente más débil del niño. La propaganda de los cigarrillos, podemos notarla. Hay una marca, X marca, que se anuncia en los periódicos y dices, X marca de cigarrillo y Puerto Rico nada mejor. Va a mover los sentimientos, a entrar a la mentalidad humana para a través del patriotismo controlar la mente de ese ser para que fume X marcas de cigarrillo. Ellos saben que si controlan su mente, cuando usted vaya al supermercado y a la tienda, usted comprará X producto, porque su mente ya está condicionada para hacer lo que el anuncio le ha inyectado en su cerebro. Esto sí lo saben los comerciantes, los productores, y lo saben también los políticos. ¿Cuánto más ustedes pueden dudar que el enemigo de la humanidad, llamado Lucifer, Satanás, el demonio, no comprende esta verdad? Él sabe esta verdad antes que Jung, uno de los grandes psicoanalistas de la historia. Él lo sabe antes que Freud, el llamado el padre del psicoanálisis, el psicólogo en términos terrenales más grande que los que han pisado esta tierra, que conoce el cerebro y el pensamiento humano, es el demonio. Sobre él hay una fuerza más grande y más experimentada y poseedora de más conocimiento que se llama Dios. Pero en el término de la dimensión de lo espiritual, el demonio sabe más de las reacciones psicológicas del cerebro humano, de la mentalidad del ser terrenal, que cualquier psicólogo que pueda haber existido en la tierra o que pueda existir sobre la faz de este mundo. Y es cierto, este antiguo enemigo de la humanidad ha tratado por todos medios de destruir al hombre, porque el hombre fue hecho, dice el libro de Génesis, a imagen y semejanza de su Padre Celestial. Y él odia todo aquello que tenga la apariencia divina, la imagen del Padre, la imagen del Creador. Y él quiere destruir la humanidad. Él ha tratado por todos los medios, pero en esta última ocasión ha vuelto a meter su mano en su arsenal. Y en esta última época, por 30 días no habría luz en el país, por 30 días habría escasez en el país. Bueno, que eso sería lo que puede pasar, ¿no? Y no es porque esto, no es que el mar está recobrando su terreno, pero cuando venga esto, habrán leves movimientos de mar que le llaman maremotos, que estarán entrando en algunas partes del país. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Eso es lo peor. Es lo peor que puede pasar. Y si usted piensa que con María se fue la luz, ¿qué pasará cuando los caños, las tuberías de acueducto se rompan?
¿Qué pasará cuando no se pueda usar el aeropuerto de San Juan, Muñoz Marín? Cuando no se pueda usar los muelles de San Juan, cuando donde entra la mayor mercancía del país sean accesibles. Eso es lo peor. Muerte por todos lados, saqueo y violencia. Y tanto que gritan Yankee Go Home. Tendrán que venir los norteamericanos en grandes embarcaciones, en puertoaviones y el hospital esa flotante tendrá que llegar aquí y tendrán que descender soldados armados para tomar y poner el orden en el país, porque habrá un caos completo. Eso es lo peor. Ahora, aquí está eso. Va a venir ese terremoto. Eso no lo va a detener nadie. Porque la condición de rebeldía del pueblo de Dios, la condición moral de este país, de sus gobernantes y de este país es totalmente encontrada fuera de balanza en la balanza de Dios. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Y lo mismo está pasando allá en Europa. Está pasando allá en Turquía. Y la gente no se da cuenta que Dios tiene una balanza y que Dios va pesando todas las cosas. Oremos. Eso es lo peor. Pero me dijo el Señor, dile al pueblo que ore para que no venga lo peor. No es para que no venga, es que va a venir. Ahora imagínate, si lo peor en María no fue lo que pasó, usted imagínese lo que hubiera sido lo peor. Y si lo peor es esto que yo vi, pues póngase a pensar qué será lo menos peor. No es que nos vamos a librar de esto. No somos mejor que ninguna parte del mundo. El sol sale para buenos y malos. Y la lluvia cae para buenos y malos. Bien claro. Pero bien claro esto. Su piel estaba gris y marchita y su cuerpo estaba contorsionado de forma antinatural. Las serpientes entraban y salían de su boca, girando alrededor de su figura. Luego Jesús señaló un gran espejo en el centro del salón. Mirar. Di un paso adelante y vi el reflejo de la tierra. Gente que se mueve sin darse cuenta, persiguiendo placeres, dinero y éxito. Hombres y mujeres vendían sus almas sin siquiera darse cuenta. Y detrás de ellos, en las sombras, estaban esos mismos demonios que ahora atormentaban a los condenados en la tierra. Estaban susurrando en los oídos de la gente y alejándolos más de Dios. Un nudo se apretó en mi garganta. Señor, muchos de ellos no saben lo que hacen. Jesús asintió con tristeza. Por eso es necesario que testifiques para que nadie diga, no lo sabía. Mi corazón se rompió. ¿Cuántas personas fueron engañadas? ¿Cuántos caminaban directamente hacia ese destino? Convencidos de que tenían razón. Quería gritar. Quería advertirles. Pero el viaje aún no había terminado. Jesús tomó mi mano y me guió más profundamente. Aún quedaba mucho por ver. Cuanto más avanzábamos, más intenso se hacía el terror. La oscuridad se hizo más espesa, como si las propias sombras tuvieran voluntad, intentando sofocarme. Y entonces lo vi, una masa enorme y palpitante, negra como la noche más profunda, que se alzaba ante nosotros. Parecía vivo, latiendo como un corazón gigantesco y emanando una vibración amenazante que recorrió mi cuerpo. De aquella masa oscura se extendían inmensos cuernos, que se ramificaban como raíces y se extendían hacia arriba, perforando el suelo del infierno y extendiéndose hasta la tierra. Cada latido de ese corazón impío traía consigo una sensación de terrible presentimiento. Jesús se detuvo y me hizo un gesto para que observara. Este es el corazón del infierno. De aquí emanan las fuerzas del mal que influyen en el mundo. Me acerqué vacilante y vi dentro de aquella masa oscura figuras moviéndose, atrapadas, inmersas en ese ritmo infernal. Eran almas, millones de almas envueltas en la sustancia viva de ese corazón maldito, retorciéndose en eterna agonía. Estas almas están ligadas al mal mismo, explicó Jesús. Son aquellos que han vendido completamente su alma al diablo. Han rechazado toda posibilidad de salvación. Sus rostros estaban contorsionados por el dolor y sus ojos me aterrorizaban. No quedaba en ellos ningún rastro de humanidad, solo odio, solo desesperación. Desde el corazón del infierno,
los cuernos negros continuaron creciendo y, a través de ellos, vi sombras espectrales moviéndose. Jesús levantó una mano, y como si una cortina invisible se hubiera rasgado, vi lo que estaba sucediendo en la tierra. Las sombras que se movían dentro del cuerno eran espíritus malignos enviados al mundo para llevar a cabo la voluntad del mal. Los vi insinuarse en la mente de la gente, susurrando mentiras, sembrando discordia, odio y perversión. Los vi infiltrarse en centros de poder, gobiernos, instituciones. Los vi destrozar familias, destruir matrimonios, destruir vidas. Incluso los vi entrar a las iglesias. Me cubrí la boca con horror. ¿Aún allí, Señor?, pregunté con voz quebrada. Jesús asintió con tristeza. Muchas iglesias han abierto la puerta al mal. Han abandonado mi verdad en favor del compromiso. Han permitido que al pecado se le llame libertad y ha entrado el enemigo. Y entonces lo vi, una enorme masa pulsante, negra como la noche más profunda, apareciendo ante nosotros. Parecía vivo, latiendo como un corazón gigantesco y emanando una vibración amenazante que recorrió mi cuerpo. De aquella masa oscura se extendían inmensos cuernos, ramificándose como raíces, que se elevaban, perforando el fondo del infierno y extendiéndose hasta la tierra. Cada latido de aquel corazón impío traía consigo un terrible presentimiento. Jesús se detuvo y me indicó que observara. Este es el corazón del infierno. De aquí emanan las fuerzas del mal que influyen en el mundo. Me acerqué vacilante y vi dentro de esa masa oscura figuras moviéndose, atrapadas, inmersas en ese latido infernal. Eran almas, millones de almas envueltas en la sustancia viva de ese corazón maldito, retorciéndose en eterna agonía. Estas almas están ligadas al mal mismo, explicó Jesús. Son aquellos que han vendido completamente sus almas al diablo. Han rechazado toda posibilidad de salvación. Sus rostros estaban contorsionados por el dolor, y sus ojos me aterrorizaban. No quedaba rastro de humanidad en ellos, solo odio, solo desesperación. Desde el corazón del infierno, los cuernos negros seguían creciendo, y a través de ellos, vi sombras espectrales moviéndose. Jesús levantó una mano, y como si una cortina invisible se hubiera rasgado, vi lo que sucedía en la tierra. Las sombras que se movían dentro del cuerno eran espíritus malignos enviados al mundo para ejecutar la voluntad del mal. Los vi infiltrarse en las mentes de la gente, susurrando mentiras, sembrando discordia, odio y perversión. Los vi infiltrarse en centros de poder, gobiernos e instituciones. Los vi destrozar familias, destrozar matrimonios, destruir vidas. Incluso los vi entrar en iglesias. Me tapé la boca con horror. Incluso allí, Señor, pregunté con la voz entrecortada. Jesús asintió con tristeza. Muchas iglesias han abierto la puerta al mal. Han abandonado mi verdad en favor de la transigencia. Han permitido que al pecado se le llame libertad. Y el enemigo ha entrado. En su centro, una enorme puerta se alzaba, negra como el abismo mismo, con sus símbolos grabados latiendo con energía maligna. La puerta se abría repetidamente, tragándose almas que caían como arena en un reloj de arena. Era un flujo imparable. Los que murieron en la tierra estaban siendo arrastrados aquí al juicio eterno. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. Señor, no. Jesús asintió con gravedad. Cada día, miles de almas cruzan la puerta. Me acerqué vacilante y vi las almas caer. Algunas gritaban desesperadas, intentando agarrarse a algo, pero unas manos oscuras las sujetaron y las arrastraron hacia abajo. Otras parecían confundidas, como si no supieran dónde habían ido a parar. De repente, el terror se iluminó en sus ojos. Una mujer vestida de blanco intentó detenerse, pataleando y gritando, «No, yo iba a la iglesia. Era buena persona. No puedo estar aquí». Un demonio se rió, la agarró del pelo y la arrojó al abismo. Me volví hacia Jesús con el corazón latiéndome con fuerza. Pero ella dijo que era creyente.
No basta con decir simplemente, «¿Me conoces?», respondió con tristeza. Muchos dicen, «Señor, Señor», pero sus corazones están lejos de mí. Ella vivía para sí misma, no para mí. Poco después, un anciano cayó. Se aferraba a una Biblia como si fuera un ancla de salvación. Yo era pastor. Prediqué tu evangelio. ¿Qué hago aquí? Entonces, otra voz poderosa y terrible resonó en el aire. Predicabas por dinero, no por almas. Me giré. La voz no era la de Jesús. Venía del otro lado de la puerta. Satanás. No podía verlo, pero sentía su presencia. El mundo es mío. La voz se burló con una risa maligna. Y tú, pequeño mortal, no puedes hacer nada para detenerme. Una oleada de miedo gélido me recorrió el cuerpo. Jesús me tomó la mano y al instante el miedo se disipó. Está bajo mi protección, declaró con autoridad. Y no puedes tocarla. Un rugido de ira resonó desde las profundidades. Miré hacia la puerta y vi más almas cayendo. Algunas eran personas que habían vivido sin Dios. Hombres y mujeres que habían elegido el pecado sin arrepentirse jamás. Otras eran personas que habían escuchado el Evangelio, pero lo rechazaron, pensando que aún tenían tiempo. Pero el tiempo se había acabado. Me volví hacia Jesús, desesperada. No puedo detenerlo. Me miró con amor. Puedes advertir a los que aún viven. Puedes decir la verdad antes de que ellos también crucen esta puerta. Saulo, dura cosa te dar. Saulo, Saulo, pero de pronto en el camino. Saulo cabalgaba hacia Damasco y una luz le cercó. Saulo iba en busca de cristianos para ir a perseguir, pero de pronto en el camino le cercó la gloria de Dios, pero de pronto en el camino le cercó la gloria de Dios. Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ahora Saulo es llamado Pablo, va llevando el mensaje del amor y de salvación por los montes y los valles, las colinas, por todas ciudades.